en versículo 24 hacia adelante. Aquí vamos a ver que la iglesia unánime, o sea, o los creyentes unánime, hacen una oración. Pero vamos a leerlo desde el capítulo, a ver, vamos a ver desde el versículo. Y por supuesto, no hablamos nada casi de la oración, salvo el último, fue una especie de pequeña referencia. No hablamos sobre este tema, dejándolo para hoy domingo. Entonces, aquí en el capítulo 4 de Hecho, dice, vamos a leerlo de acá, desde el versículo 23, desde el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Voy a tratar de buscar el mismo, un momentito, la misma figura de la vez pasada, un ratito, a ver, la misma PowerPoint. Ahí creo que le estoy compartiendo, ¿no? Le estoy compartiendo las imágenes, ¿me confirma? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, voy a dejarlo ahí, pero en algún momento un ratito, vamos a volver a los textos. Bueno, por el momento dejamos esas imágenes. Para terminar el PowerPoint de la semana pasada, estas imágenes, o de repente aquí creo, ahí está, la oración de los creyentes. Entonces, hay también algunas cosas que quedaron pendientes, que sería también bueno hacer una referencia, hacer referencia el día de hoy. Entonces, si vamos al versículo 7, vuelvo a repetir, vamos a tocar el tema de la oración, vamos a dejarlo un momento ahí, pero es bueno hacer revisar algunas cosas de la semana pasada como contexto. Vemos nosotros que Pedro y Juan habían hecho un milagro, habían levantado un hombre que estaba discapacitado, que estaba cojo de nacimiento, y llevaba 40 años. Era conocido por todos. Estaba en la puerta del templo, la hermosa, y ahí estaba pidiendo limosna. Pues pasó Pedro y Juan y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y levántate y anda. Y bueno, se levantó, sus músculos, sus piernas, sus tendones, todo fue vuelto, como él no tuvo necesidad de aprender a caminar como que fuera
como los niños que aprenden como todos nosotros hemos tenido que aprender a caminar. Él empezó a saltar. Por primera vez caminaba en su vida, pero él empezó a saltar, a brincar. Era un milagro patente, verídico, verdadero, de lo cual no hay duda. No son milagros aquellos que se dicen, yo hice un milagro tal tiempo y tal historia, y se cuenta que he visto mucho por televisión de las narrativas de los milagros. No, aquí era un milagro que no se podía tener duda. Todos lo conocían porque estaba por años en la puerta pidiendo limosna. Todos sabían que era un hombre que de nacimiento había nacido así. Y el hombre estaba saltando tomado de la mano de Pedro y de Juan en el pórtico de Salomón. Hay unas graderías en la zona este, donde en el libro de Hechos, incluso Jesús había estado también en otras ocasiones. Entonces, no había forma de dudar, y aquí vemos todo un discurso en el cual explica Pedro y Juan que no es por ellos, explica, no somos nosotros, no es por nosotros, sino es en el nombre de Jesús. Es interesante hablar acerca del nombre de Jesús, porque en una forma breve, porque hablar en el nombre de Jesús implica, como yo les dije la semana pasada, él mismo, que es el mismo Jesús. Pero ¿qué implicancia tiene esto para nosotros? Eso es lo que no les comenté. En el mismo nombre significa que es el mismo Jesús el que estaba obrando por medio de los creyentes, número uno. Número dos, que es por medio de la iglesia el que está obrando. Si bien Jesús subió los cielos y está en el trono de Dios, a la diestra de Dios, si bien está ahí, eso no significa que Él se fue sin dejarnos a Él mismo. Primero les prometió el Espíritu Santo, eso lo hemos tocado, le dijo que la promesa era que iba a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que Él les iba a guiar a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere de mí. Y también les dice que iba a venir, estamos en Juan, capítulo 14, capítulo 16, y el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿no? Que les iba a guiar a toda la verdad, a toda la verdad. Bueno, entonces en Hechos capítulo 1 hemos visto de que Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén a sus discípulos, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Entonces llegó el día de Pentecostés, más o menos aproximadamente 8 días o 10 días después vino el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 8 días después que Jesús ascendió a los cielos. Ellos estuvieron esperando en Jerusalén, vino el Espíritu Santo con ciertas señales. Hubo un estruendo como de un viento huracanado, un viento muy fuerte. Además de eso, vino el Espíritu Santo como llamas de fuego, no en fuego, sino como algo que se asemeja al fuego, como llama de fuego. Y además también comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo a todas las naciones que estaban ahí. Partos, medos, elamitas, lo que habitamos en Asia, en Ponto, en Frigia, en Panfilia. Ustedes lo pueden leer eso en Jerusalén, aquí latinos, cretenses, etcétera, estamos hablando o están escuchando en la lengua que ustedes han nacido. Es decir, esas eran las señales de la promesa del Espíritu Santo, pero aquí vemos a nosotros, a la iglesia. Una vez dice que en Hechos 2:47, dice que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Como 3,000 personas se añadieron a la iglesia y el Señor seguía añadiendo a la iglesia hasta el día de hoy, sigue añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero vemos nosotros de que la iglesia, si bien Él se fue, quedó la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el mismo, cuya cabeza es Él. La iglesia es la representación vital de todo lo que es Cristo. Yo digo vital porque representa todo. Es decir, Jesús dijo que la iglesia iba a hacer mucho obras mayores que Él.
indudablemente que la iglesia tiene que hacer obras mayores que él, porque él era solo, ¿no? Unos cuantos discípulos, nosotros estamos esparcidos por todo el mundo, mayores obras íbamos a hacer, no dice más grandes, sino mayores obras íbamos a hacer. Y aquí la iglesia, si digo que es la representación viva de Cristo, significa que la iglesia es Cristo. Si bien Él se fue, no solamente nos dejó su Espíritu Santo, les hice ese resumen para decirles que no solamente fue eso, sino también nos dejó él mismo, su cuerpo quedó acá. Nosotros somos su cuerpo. En otras palabras, nosotros somos miembros de ese cuerpo, y cada uno de nosotros es edificado en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, las mismas obras que Él hace tiene que hacer la iglesia o hace la iglesia. Entonces, aquí vemos nosotros precisamente eso cuando ellos están diciendo, no somos nosotros, es en el nombre de Cristo, Él mismo, Él mismo. Y quizás valdría también la pena mencionar, es en cuanto a la pregunta que ellos hacen, es con qué, en el versículo 7, vean ustedes, dice, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre has hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? Y sigo hablando de la potestad o del poder en este caso, porque quiero yo hacer referencia a tres posibles trampas que estaban haciendo las autoridades, en este caso judías, que le estaban haciendo a Jesús, o los líderes, vamos a decirle de esa manera, los líderes judíos. ¿Por qué? Porque cuando ellos le están haciendo la pregunta, ¿con qué potestad ustedes han hecho esto? Encontramos que los apóstoles, de acuerdo a la respuesta que ellos den, podían ser acusados de hechicería e indudablemente ser condenados a muerte, porque los hechiceros deberían de morir, según dice la palabra de Dios. Los brujos, es decir, los hechiceros, podían ser condenados a muerte, porque esta palabra es interesante, esta palabra potestad, o que es la misma palabra poder, es la misma palabra en el original para milagros, es exactamente la misma palabra y se traduce de una palabra griega que es dunamis. Se utiliza para poder, se utiliza para potestad, se utiliza también para milagros también se utiliza para hechicería. O sea, aunque la palabra hechicería tiene otra connotación, es fármacos, de donde viene la palabra farmacia, pero aquí podían ellos, por el hecho de ser traducida como milagros, podían ser acusados de esto, por lo que también podían interpretarse, según algunos autores estudiosos dicen que podría interpretarse como poderes milagrosos. Entonces, y también esos poderes milagrosos eran atribuidos a los hechiceros. Era una pregunta muy de acuerdo a la respuesta que ellos dieran, y era era una trampa en que le estaban poniendo a ellos para poderlos condenar a muerte. La otra pregunta, la misma pregunta que le hacen a ellos, la misma pregunta es, el otro, el otra trampa que le están poniendo a ellos es el hecho de que, ¿cómo puedo? Un ratito. Cuando ellos están diciendo en qué nombre ustedes han hecho esto, aquí el nombre lo están usando en sentido de autoridad. ¿En qué nombre en qué nombre lo han hecho ustedes? Indudablemente aquí la palabra nombre no es a sí mismo, sino están hablando en cuanto, vuelvo a repetir, la autoridad. Y ellos esperaban, en todo caso, acusar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, de lo que se llama usurpación de autoridad. Ya era por ellos esto era condenado, el hecho de
usurpar la autoridad. Podríamos decir en este momento usurpar la función pública, ¿no? Porque en nuestro, hago un paréntesis, en nuestro Código Penal se encuentra tipificado en un artículo, en el artículo 361, este delito, un delito de usurpación de autoridad pública, no de autoridad, sino de función pública, y es algo parecido. Parece que los tiempos siempre no han cambiado, y a Jesús antes de la crucifixión incluso le habían hecho la misma pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, Jesús también le habían preguntado, le habían hecho la misma pregunta que le estaban haciendo a Pedro y Juan. No habían pasado ni siquiera 3 años y las mismas autoridades, como les comenté, los mismos que habían juzgado a Jesús, estaban juzgando a Pedro y a Juan. Entonces, ¿quién te dio esta autoridad? También era una celada que le estaban tendiendo a ellos, como le pretendieron tender a Jesús también. Y la tercera trampa que le estaban haciendo es la más sutil, y quizás es la más dañina. En el texto original, como en la misma Reina Valera, es la que uso yo y me imagino que ustedes también. La palabra vosotros, si ustedes se fijan, esta palabra vosotros está en el capítulo 7, en la segunda parte, está en qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Si ustedes se dan cuenta, la palabra vosotros está colocada al final de la frase. Está colocada al final. ¿Para qué? Para enfatizar. O sea, en el griego también está el énfasis, también está en la palabra final, en la parte final, vosotros. ¿Y con qué potestad, o sea, con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense ustedes. Entonces, en otras palabras, lo que ellos estaban diciéndole: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿No se han fijado ustedes no se han mirado ustedes mismos? No. Primero miren ustedes quiénes somos nosotros y luego se fijan en ustedes. Eso es lo que estaban tratando de decirle. Indudablemente, como bien dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque ustedes pueden observar que en la estructuración de las palabras hay una carga de desprecio ahí, una carga de discriminación, de desprecio. Y indudablemente lo que dice más no es de las personas de Pedro y de Juan, de los apóstoles, dice mucho más de ellos. Indudablemente, yo no soy psicólogo, nada, pero he leído algunas cositas de psicología y puedo entender que muchas enfermedades o muchos problemas psicológicos tienen que ver con la estructuración del lenguaje, como nosotros, cómo nosotros aprendemos a hablar o cómo nos hablan a nosotros. Se dice que muchas enfermedades que las enfermedades psicológicas no son hereditarias, pero vemos que se repiten en una misma familia. Pues hay dos planteamientos, ¿no? Hay un planteamiento una escuela que se llama freudiana, y ustedes creo que es lo que se conoce bastante, pero hay otra escuela que se llama lacaniana, que tiene que ver precisamente que todo se reduce en cuanto a la estructuración del lenguaje, cómo hablamos. Esto tiene que ver para que tengamos cuidado nosotros también. Hay mucha enseñanza de la Biblia acerca de esto, pero es cómo estructuramos el lenguaje. Y aquí ellos lo han estructurado de tal manera que toda la carga la ponen al final de la frase y por eso digo, ellos pueden reflejar más el problema que ellos tienen, que es, en este caso, de una carga de desprecio a los demás. Indudablemente que no hay tiempo para él, pero aquí hay todo un contexto. Cuando hablamos de la palabra pueblo, que es una palabra que se repite, hay una confrontación en lo que se llama pueblo y en lo que se llaman las autoridades.
hay una confrontación ahí. Las autoridades es una clase social alta, en este caso la realeza, el real sacerdocio que viene, que viene de la tribu de Leví, y el pueblo. Y ustedes si leen, vuelvan a leer estos pasajes de Hecho y se adelántense un poquito más si gusta un par de capítulos, se va a darse cuenta que la palabra pueblo tiene esta carga. El pueblo tiene el pueblo, estamos así por el pueblo, y el pueblo, y a la inversa, ustedes pueden darse cuenta que estamos así por la decisión de las autoridades. Hay una carga, en el libro de Hechos hay una carga que se le pone al pueblo, y hay otra carga que se le pone a las autoridades, en este caso a los líderes, pero con una mayor fuerza al liderazgo. En este caso, dando a entender que el liderazgo tiene una gran responsabilidad. Si nosotros somos los líderes, somos los líderes porque cada cristiano está llamado a ser un líder. Acuérdense que la responsabilidad, la carga estará más en nosotros. Creo que hay muchas enseñanzas de la Biblia, de Jesús mismo, donde dice que nos fijemos nos fijemos en que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino miremos la viga que tenemos en nuestros propios ojos. No está diciendo que los demás tienen la viga y nosotros la paja. Al contrario, Jesús está diciendo que nosotros tenemos la viga es nuestra, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, ustedes quería decirles este tipo de sutileza, y también nos da mucha enseñanza pues para nuestra vida personal. Después, otra cosa que también quedó, si se puede decir, quedó en un paréntesis, fue en el 4:11, ¿no? En el 4:11, donde dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué está diciendo? Bueno, primero, para poder entender esto un poquito, estamos hablando del tipo de construcciones que había en ese tiempo y que perduran hasta el día de hoy. La piedra del ángulo es una piedra muy importante donde todas las fuerzas se distribuyen de un edificio. No solamente es la base de un edificio, sino una piedra importante en el edificio donde se sostiene toda la construcción. No solamente un edificio. Hasta ahí por ahí un hermano me mandó una foto está bajo un puente romano, y me dice, mire, este puente está ahí, y sobre el puente está pasando el agua, un acueducto enorme el puente, y me dice, este puente tiene 2000 años, es hecho por los romanos, tiene el tiempo de Jesús. Indudablemente que están ahí las construcciones, pero tenemos los templos, los edificios que todavía sobreviven 2000 años y están sostenidos, pero en el centro, en el punto de equilibrio, hay una piedra que es la que sostiene todo, o sea, donde es tan fuerte la piedra, es donde todo el edificio se sostiene. Se sostiene. Nosotros también tenemos el mismo tipo de físicamente es lo mismo, o las estructuras es lo mismo, sino que ha cambiado. Ahora las fuerzas se distribuyen de otra manera, todo el peso va hacia las vigas van hacia las viguetas van vigas más pequeñas, transversales, y todas esas van sobre unas columnas, y las columnas van sobre las bases, y la fuerza se distribuye de un edificio, ¿no? Y tiene que estar sobre una tierra firme, una roca firme. Entonces, des en cuenta que es casi lo mismo, sino que la distribución de fuerza. Y esta piedra, ellos dejaban espacio para esta piedra, y la piedra era tallada perfectamente, era calculada por los arquitectos, calculada perfectamente para que encajara. La última piedra que encajaba del edificio era la piedra del ángulo. Y acá vuelvo a leer, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesús. La piedra reprobada, o sea, la piedra que ellos desecharon, la piedra por vosotros los edificadores, una piedra que fue tallada, vamos a hablar literalmente, una piedra que fue tallada para que calce arriba, pero que la desecharon, no la usaron por considerarla que era inservible, algo así. Entonces la desecharon para buscar otras piedras, ¿no?
Entonces, y aquí es muy importante, yo creo que es muy significativo que Lucas haya hablado acerca de la piedra del ángulo, no solamente en este tratado, en el libro de Hechos, sino también en el primer tratado que es el libro de Lucas. Lucas escribe Lucas y el libro de Hechos, entonces el Evangelio de Lucas. Entonces es muy importante esto que lo haya tocado, vuelvo a repetir, y también que lo haya tocado Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, nosotros también, ustedes pueden leerlo en sus casas, Pedro 2 del versículo 4 al 8, y vamos a encontrar que Pedro está hablando, dice, hablando de la piedra del ángulo, acercándose a él, dice, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres pero para Dios es una piedra escogida, hermosa o preciosa. Vosotros también, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto está hablando el apóstol Pedro en primera de Pedro, vuelvo a repetir. Entonces, y esto nos dice mucho, porque en realidad ha sido tomada de Salmos. Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22, que casi literalmente se reproduce y es un salmo profético realmente. Está hablando acerca de Jesús, David 1000 años antes de Cristo, por si acaso, y está hablando de Jesús, está hablando 1000 años, adelantándose 1000 años después acerca del Mesías, de Jesús y el Mesías. Indudablemente que Pedro está citando en este mensaje, en esta respuesta, que por qué se había sucedido este milagro con este hombre discapacitado. Indudablemente que lo que está haciéndoles ver, le está haciéndoles ver, es que existe una conexión entre esta profecía, en este caso de David, al cual ellos respetaban, y Jesús. Ellos estaban entendiendo, por eso que le dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o los constructores, que es lo mismo los arquitectos. ¿Por qué? Porque ellos eran los arquitectos, los constructores de la política judía. Ellos eran los que construían, ellos eran las autoridades. Acuérdense de que esto es un gobierno que ellos tenían un gobierno teocrático, por supuesto bajo la supervisión de Roma. Roma tenía una cualidad de los pueblos que conquistaba, les dejaba libertad de sus cultos y de sus gobiernos, mientras que tributaran a Roma. Entonces vemos nosotros aquí esta figura y ellos, siendo los arquitectos de la política judía, habían rechazado al Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús era todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Era lo que se dice la antítesis de los pensamientos, de lo que ellos creían. Jesús creía totalmente diferente en ellos. Y indudablemente, aunque había la ley, tenía su espíritu, la ley del Antiguo Testamento tenía su espíritu, había un espíritu de amor, un espíritu de misericordia también, había un espíritu de misericordia hacia los demás, pero indudablemente que Jesús vino, no era practicado, y Jesús vino a enseñar y totalmente diferente. Después Pablo lo reproduce en muchas ocasiones, que no es momento de hablar, las enseñanzas de Cristo en este aspecto, y no haciendo acepción de nadie, de ninguna persona, ¿no? Él dice que derribó la pared para hacer de ambos un solo pueblo, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo. Entonces, esta piedra angular, esta piedra importante, esta piedra angulante, que era la piedra más importante de toda la estructura, de toda una construcción, ellos la habían dejado, ellos la rechazaron. Pensaron que no era la piedra, o creyeron que no era, y la dejaron a un lado, pero porque en realidad no es que la piedra no era la piedra perfecta, él es la piedra, precisamente lo que está diciendo. Él era la piedra que ellos la habían rechazado, que ellos la habían reprobado, es decir, le habían encontrado que estaba falsa, que estaba fallada. Entonces, en realidad, podemos ver algo acá muy importante, que el prejuicio y las ideas
preconcebidas que tenían ellos fueron fatales, fueron fatales en la verdad. Es muy interesante eso, esto, pensar un poquito más, pensar un poco más, creo que en estos tiempos que hablaba el hermano, que en su oración, que son tan difíciles estos tiempos en que estábamos viviendo, que estamos viviendo, ¿no? Ahora, otra cosita que también el hermano, coincidentemente, el hermano, gracias hermano Carlos, en su oración tocó acerca de obedecer a las autoridades. Ustedes vean ahí en el versículo 18 al 22, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, aquí hay un dilema, hermano. Cuando nosotros, vale la pena comentar esto, cuando nosotros, ya que estamos viviendo problemas difíciles, cuando nosotros podemos obedecer a las autoridades, al gobierno, al gobierno, y cuándo debemos obedecer a Dios. Ahí hay un dilema. Pero si ustedes, tarea para ustedes, me gustaría que ustedes vayan al capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, todo el capítulo 3, especialmente del versículo 1 al 7. Lean, ahorita no hay tiempo para eso, pero es un trabajo, hermanos, es un trabajo. Lean Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Y también Primera de Pedro, ya que estábamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. También ustedes pueden leer, hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo que de acuerdo a estos textos debemos obedecer a ambos. Nosotros debemos obedecer al gobierno, debemos someternos al gobierno y debemos obedecer a Dios, cuando no tengamos que tomar una decisión, si obedecer a Dios o obedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando no podemos obedecer a ambos. Hay un momento que no podemos obedecer a ambos. Y si no podemos obedecer a ambos, entonces hay una prioridad. ¿A quién debemos obedecer? Si yo no puedo obedecer a la vez por el conflicto entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, si yo no puedo obedecer a la vez a Dios y al gobierno, ¿a quién tengo de obedecer primero? A Dios. Eso es lo que pasó con ellos. Lean el mismo pasaje que les he dicho, lo que pasó con ellos. Y me gustaría también que ustedes lean el capítulo de Daniel, versículo 6. Es muy importante porque ustedes pueden ver la actitud de Daniel frente al gobierno, y cuando él tuvo que tomar una decisión entre Dios y el gobierno. ¿Y cuál fue su decisión? Él tomó la decisión de Dios a pesar de la muerte, ¿no? A pesar de la muerte que él iba a tener, él decidió obedecer a Dios. Y ese debe ser también, según mi humilde opinión, ese debe ser nuestra misma posición para el día de hoy. Y pasamos ahora sí, hermanos, directamente ya a la oración de los creyentes. Ustedes hemos leído la oración de los creyentes porque dice ahí que ellos vamos a irlo leyendo, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. ¿Qué significa unánimes, hermano? Unánime significa que todos llevan la misma oración. Unánime no significa yo he visto, yo sé que oramos, que a veces nos reunimos y oramos diferente, pero aquí la oración de los creyentes era unánime. Todo uno oraba y todos estaban unánimes en la oración. También aquí otra palabra que sería importante estudiarla es la palabra amén, hermanos. Pero yo les doy la tarea para que ustedes busquen la palabra. La palabra amén significa dar conformidad. Así sea, es su tarea de ustedes, así sea, dar conformidad. Es decir, que cuando alguien habla o como alguien ora, si es conforme a la palabra de Dios, yo puedo decir amén. Si no es conforme a la palabra de Dios,
yo no puedo decir amén, me callo y no digo amén. No digo amén, porque hay cosas que se dicen que no están conforme a la palabra de Dios y no pueden entender mi amén. A veces decimos amén por todo. El amén tiene que ser si es conforme. Si se cantó, se oró, se dijo cualquier cosa, ese amén es conforme a. En el Nuevo, solamente le voy diciendo, hay 48 amén, 48 amén en el Nuevo Testamento. Y todos los amén es para confirmar que la palabra que está conforme a la palabra de Dios. Entonces, es otro estudio interesante que podría hacerse de esta palabra amén. Pero aquí, lo vuelvo a repetir, la unanimidad es esa. Yo puedo saber lo que están orando los hermanos. Unánime significa todos a la vez. Unánime significa todos a la vez. Unánimes también significa que cada cual es como tal. Nadie pretende cambiar a otro, cada cual es como cual, pero todos oran unánimes en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Unanimidad no significa mayoría o ponerse de acuerdo, hermanos, porque también la unidad en la iglesia, que es otro tema, la unidad en la iglesia se da por unanimidad. Todos son diferentes, pero son unánimes en el foco que tenemos todos, que es en Cristo. Ahora, quizás vale la pena por el tiempo hacer un comentario, una experiencia, contarles una experiencia. En algún momento nosotros estuvimos muy preocupados por una hermana que necesitaba urgente ponerse en manos de médico. Ella en un momento determinado lo reconoció, que se descuidó, ¿no? Pero ella, creo que en lo personal, o el hermano, no hermana, el hermano cometió dos errores, dos errores que son que eran muy cruciales, eran muy importantes. Primero, número uno, que no quiso aceptar la gravedad de su enfermedad. Y número dos, no quiso renunciar a sí mismo para ponerse en las manos de Dios, ¿no? A ponerse en las manos de Dios en fiel oración y no ponerse no ponerse en manos de quienes no son Dios. Entonces, y ¿con qué quiero decirles esto, hermano? Yo encontré por ahí una cita que la quiero leer para ustedes, una cita que está en una publicación, BPH, la publicación, y dice, la oración no es superstición primitiva. La oración clama a Dios, al Creador, al Salvador, al Juez. La oración no debe reducirse a un talismán de buena suerte, a una pata de conejo religiosa. Sé que los pacientes quieren, sé lo que los pacientes quieren. Sin embargo, me incomoda cuando piden, este es un médico definitivamente el que está hablando de esto, o alguien, o un profesional de salud. Sin embargo, cristiano, me incomoda cuando piden una oracioncita. La oración no debe reducirse a un ídolo. Bueno, yo les decía la semana pasada, hermanos, terminamos orando a las finales, pero yo les decía que la oración empieza aquí, vean ustedes, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Así empieza la oración. Y aquí yo les decía que escuché también de un hermano en Cristo, escuché de esta palabra casa. Indudablemente que yo le añado que nosotros debemos tener un altar de oración. ¿Qué significa altar de oración? Que en nuestra casa debemos orar todos los días. Debe haber un tiempo de oración, por lo menos. A veces las personas, todos los familiares no quieren orar, se sienten avergonzados, es problema de ellos, pero uno debe tener una hora de oración. Le recomendé precisamente a un señor, no sé si era hermano en Cristo, pero le recomendé a un señor que tenía, me di cuenta que él estaba atravesando por una situación muy difícil y le digo, aunque sea, usted no lee en su casa la Biblia, no lee nadie la Biblia, no. Entonces, póngase usted, abra su Biblia y que lo vean leyendo su Biblia. Póngase a orar, que lo vean orar solo. Y usted después de 3 meses me cuenta si hay cambio, aunque nadie se une. Y que le respeten su hora. Y así como usted se molesta, porque sé que usted
es una persona que se alterado, así como usted se moléstese, pues, cuando le interrumpan en su hora. Y en 3 meses hablamos. Y hermano, después me dice, hay cambio, hermano, hay cambios, hay cambios. Eso tiene que ver con el lenguaje otra vez. Tocamos el tema, porque el lenguaje no solamente son palabras, amados hermanos. Lenguaje también son actitudes. Son actitudes que nosotros tenemos. También es el lenguaje. Y eso es lo que llevamos a los demás. Acuérdense ustedes que les hablé de la escuela lacaniana, que no tiene nada que ver aquí, solamente lo hago como una figura para poder que podamos entender la importancia que tiene. Y también tenemos que hacer nuestra casa aquí en nosotros, amados hermanos, tenemos que tener nuestro altar aquí, orar sin cesar. No significa que todo el tiempo vamos, pero significa que todo el tiempo estamos acudiendo a Dios. En cada momento de nuestra vida estamos acudiendo al Señor. Estamos acudiendo al Señor. Esa es casa. Pero ¿por qué le decía? Porque este es un acróstico. Indudablemente la palabra casa, según este autor, es un acróstico porque es una forma, una metodología, si se puede decir, de orar. Primero viene la confesión. O sea, confesar los pecados. Uno confiesa sus pecados a Dios, confiesa sus errores, comienza sus fallas, pidiéndole humildemente perdón a Dios por eso. Bien. Después viene la adoración, casa, ¿no? Viene la adoración. Tenemos que adorar, alabar a Dios, decirle lo grande que es, lo misericordioso que es, el Dios de amor que es, el Dios de amor que es, el Dios omnipotente, todopoderoso que es, el Dios que tiene control. Esa es mi palabra favorita. Los que me escuchan saben que, los que me conocen saben que es mi palabra favorita. Dios está en control, pase lo que pase, Dios tiene el control. Y también lo otro es la adoración, es súplicas. Recién comenzamos a pedirle toda la lista que nosotros, que por lo general empezamos pidiéndole toda la súplica, ¿no? Suplicándole al Señor todas las súplicas, y después de las súplicas, todo lo que tenemos que pedirle al Señor, las cosas imposibles y posibles, viene la acción de gracias, agradecer a Dios. Agradecer a Dios, actitudes, no solamente en nuestra oración, sino que deben ir acompañadas en nuestra vida real de actitudes de agradecimiento a Dios, de acción de gracias, ser agradecido, ser agradecido. Y quizás aquí, aunque le he dejado todas estas imágenes aquí, ahí vamos a dejarlo, ahí vamos a dejarlo. Ustedes le voy a dejar también tarea, hermanos. Le voy a dejar tarea para esto porque no hay tiempo. Si ustedes van a Éxodo capítulo 17, acuérdense, y lean desde el versículo 8 al versículo 13. Ahí ustedes pueden encontrar, van a encontrar ustedes que Amalek era un enemigo, un enemigo de Israel, y hay una guerra, una batalla entre Amalek y Israel. Y bueno, y Moisés le dice a Josué que salga a pelear contra Amalek. Y le dice, yo voy a estar con la vara de Dios. Acuérdense que él tenía la vara de Dios, la vara que después reverdeció, la vara que tenía Moisés en sus manos, esa vara que tocó el mar, y se abrió en dos, esa vara que tocó y a la piedra y dio agua, esa vara. Y yo voy a estar con la vara, le dice Moisés. ¿Y qué pasó? De que subieron a un monte alto, un collado, ¿quiénes subieron? Moisés, Aarón y subieron los tres a ese alto del collado, y la batalla se estaba dando abajo entre Amalek y Israel, y cuando Moisés levantaba la vara, ellos ganaban, iban ganando la batalla, es decir, prevalecía, iban ganando la batalla. Cuando Moisés bajaba la vara, comenzaban a perder. Llegó un momento que Moisés se cansó de tener las manos levantadas y ya no tenía fuerzas, entonces ¿qué hicieron? Le pusieron una piedra para que él se siente, y fue a Aarón y fue Hur que le tomaron de las manos, cada uno de las manos, y les estuvieron a Moisés las manos levantadas hasta que fue destruido a Amalek. Así, entonces, ustedes pueden ver que de esa manera pudo sostenerse. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero yo decirles con esto, hermanos, con esta enseñanza que ustedes la van a leer al detalle, estoy seguro?
porque aquí ustedes están viendo que la fuerza de Moisés no es igual a la necesidad. La fuerza de Moisés, lo repito, no es igual a la necesidad de ese momento. Y pueden ustedes imaginarse, llevárselo a sus casos personales a usted. Así que, ¿qué pasó? Le trajeron, como ustedes han visto en el relato, le trajeron una roca y le tomaron de la mano, Y ustedes pueden ver aquí la posición. Hago un paréntesis aquí. Cuando hablo de posición, estoy hablando de actitud. La posición de Moisés, una posición de dependencia absoluta a Dios. Hay una dependencia absoluta. Y nuestra oración muestra nuestra actitud, amados hermanos, hacia Dios. La oración realmente es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Pero lamentablemente el testimonio de los cristianos, el testimonio de los creyentes es de incredulidad en lo que nosotros mismos decimos que creemos. Me explico, o sea, creo que me explico que esta enseñanza nos debería de desafiar a nosotros. Sí, bajo el antiguo pacto, porque este es en el antiguo pacto, las personas o la gente podía debilitar al enemigo y en este caso hacerlos huir. Cuanto más, y me gusta eso de cuanto más bajo el nuevo pacto, cuando las obras del enemigo, según la palabra de Dios, ya han sido destruidas por nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más. La Biblia dice que Jesús destruyó las obras de Satanás. Él destruyó todas las obras de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo ahora? Porque esa es nuestra preocupación. Todo lo que hace el diablo ahora, amados hermanos, es por mentira, es por engaño. La palabra diablo, su significado precisamente es mentiroso. Esa es la palabra diablo. Diablo es sinónimo de mentiroso, a diferencia de Satanás y otras palabras. Entonces, lo que hace el diablo, amados hermanos, es por engaño. La Biblia nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es un león, pero hace una imitación de lo que es un león. Imita, engaña. Entonces, y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que lo que nos está enseñando lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que más que un método, porque yo les hablé de un método, más que un método, está bien el método, está muy bueno, pero deberíamos tener una actitud, número uno, una actitud de sumisión, porque se trata, hermanos, en nuestra adoración a Dios, se trata de poner en orden ciertas cosas que son muy importantes, que son básicas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que si no ponemos este orden, si primero no ponemos este orden, vamos a seguir nosotros en la carne? Seguiremos en la carne y por supuesto seguimos entrando en el error. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ponernos a nosotros mismos en una posición de fe en nuestro Señor Jesucristo, una posición de fe en Dios para nosotros poder liberar su poder. No es en nuestro nombre, decía Pedro y Juan, no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesucristo. Entonces, el plan de Dios para nosotros, amados hermanos, es clavar nuestra carne, es crucificar nuestra carne. El plan de Dios para nosotros es crucificar nuestra carne y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros vamos a poder poner a Cristo a los ojos del mundo entero. Quizás unos comentarios, ya estamos en hora, yo sé que ya concluyó la hora que tenemos siempre, pero vamos a dejar un poquito al Espíritu que hable, pues, ¿no? Entonces, también podemos orar, hermanos, usando textos bíblicos. El Padre Nuestro se ha usado también como un método de enseñanza.
un método, el Padre Nuestro que estás en los cielos, se ha usado como un método, Entonces, podemos usar el Padre Nuestro, y también hay muchas oraciones en las cartas, hay oraciones completas muy hermosas. En el libro de Efesios, capítulo 1, vamos a encontrar una oración preciosa. En Efesios, capítulo 2, también vamos a encontrar oraciones preciosas. En Filipenses, capítulo 1, 9, la semana pasada usé Santiago también, Colosenses. Podemos aprovechar las palabras de Dios, los textos de la Biblia también para orar a Dios. Podemos aprovechar también los salmos, el lenguaje de los salmos para orar a Dios. Pero vuelvo a repetir, todo esto tiene que ser acompañado de actitud, tiene que ser acompañado de actitudes que en clases sobre la oración podemos hablar sobre las actitudes que debemos tener, pero es básico tener una actitud de sumisión, una actitud de humildad. Entonces, esa es una oración hermosa, la que estamos viendo ahí. La que estamos viendo ahí. Es dice, lo leo y con eso ya dice así. Un grabadito. Perdón. Estaba muerto. Dice 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. ¿No? Dice que ustedes lo pueden también usar como un modelo de oración. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Como ustedes pueden ver, está usando salmos. Esta oración de los creyentes, de los cristianos unánimes, están usando salmos. Después dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, está reconociendo la omnisciencia de Dios. En este acróstico casa, yo le decía que había que primero confesar y hacer súplicas, peticiones, hacer nuestras súplicas. Pues aquí está bien claro, ¿no? Está bien claro, dice las súplicas que ellos están haciendo, la confesión que ellos están haciendo. Dice: concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ustedes observen cuáles fueron sus peticiones. Amados hermanos, si ustedes, sus peticiones, a veces estamos muy preocupados por nuestras peticiones, pensando que Dios no nos está escuchando. Y esta es una buena enseñanza, para nosotros, porque aquí nosotros podemos ver las actitudes. Ellos oraron a Dios, por lo que le interesaba a Dios, y por supuesto Dios les concedió no solamente eso, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino las peticiones que tenían en su corazón. Si alguna pregunta, amados hermanos, ustedes pueden hacérmela en otra oportunidad, podemos tocarlo incluso. Solamente quizás sigo hablando, ¿no? Sí, decirles que, como siempre les digo, que Dios es real. Dios es real, hermano. Y les digo como se lo digo a mi hijo. Dios es realidad y tú puedes conocerlo si en realidad lo quieres conocer.
si en realidad lo buscas. Eso es lo que le digo a él. Si ustedes van a Jeremías, ustedes van a encontrar que Dios le dice a Jeremías, el día que tú me busques con todo tu corazón me hallarás. ¿Acaso Jeremías no conocía de Dios? ¿No conocía toda la teología de Dios? Me he equivocado, Isaías, perdón, Isaías. Y aquí ustedes pueden ver que Isaías lo conocía a Dios de palabras, lo conocía en su mente, pero no lo conocía a Dios de corazón. Él podía conocer los hechos de Dios, todos los milagros que hizo Dios, como nosotros lo conocemos, como hemos hablado en Hechos 4 de este milagro. Él podía conocer todos los milagros, el poder de Dios, podía conocerlo. Había logrado sus ambiciones políticas, porque él era sobrino del rey. Pero antes que él pudiera dejar todas estas cosas visibles, quiero que hermanos se vayan con esto, estas cosas visibles, es decir, estas cosas que él podía ver, que él podía sentir, que él podía palpar, que él podía palpar. Él tenía que conocer la realidad de lo que no se veía. Hay una realidad de lo que no se ve. Y este es nuestro problema, hermanos. Este es nuestro problema más grande, porque a veces lo repetimos y a veces yo mismo con mi esposa nos sonreímos, ¿verdad? Porque lo repetimos, pero a veces nos gana el hecho del nosotros, nos gana ese hecho de pensar en nosotros mismos. Y porque la iglesia, amados hermanos, está gobernada, lo digo claramente, está gobernada por lo visible, está gobernada, en general estoy hablando, está gobernada por lo sensacional, por lo que impresiona, está gobernada por eso, pero muy rara vez o casi nunca él va más allá de lo que ve, más allá de lo visible, para ver a quien es invisible, a Dios, a quien que es invisible. Casi nunca lo hace. Y hemos visto que en Hebreos capítulo 11, en alguna oportunidad cuando hemos estudiado Hebreo, hemos visto que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Porque Moisés conocía todo lo visible. Moisés había estado en el poder, era prácticamente hijo de Faraón. Moisés conocía todo lo visible. Moisés era poderoso en todo, económica, financieramente, en poder, etc. Era prácticamente el hijo de Faraón, o el nieto de no sé de Faraón. Y vemos acá nosotros, que nosotros tenemos, amados hermanos, tenemos que mirarlo, buscar lo invisible. Dios no está en lo visible, Dios está en lo invisible. Y es ahí que nosotros tenemos que ir. Entonces tenemos que buscarlo. Y con eso les dejo, amados hermanos. Hay muchas enseñanzas acerca en la palabra de Dios, desde el mismo Jesús. En Juan capítulo 3, ustedes pueden ver a Jesús con Nicodemo, enseñándole a Nicodemo, diciéndole, deja de ver lo visible y sigue lo invisible, busca a Dios. El mismo Pablo tuvo que buscar lo invisible, y puedo darles, hermanos, varios textos acerca de esto, pero yo no quiero ya seguir eso. Entonces, podemos encontrar a Dios, busquen a Dios. Yo le digo a mi hijo, tienes todo el derecho, como hijo de Dios, tienes todo el derecho de buscar una realidad de Dios. Y tenemos todo el derecho, hermanos, de buscar esa realidad de Dios. Tenemos que buscarlo a Dios, tenemos que buscarlo, y eso es lo que nos enseña esa parte de la oración de los creyentes. Que Dios los bendiga, amados hermanos.